Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leo las Santas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 17. Dice la santa palabra de Dios: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, y ahí viene el tema de hoy, iglesia. ¿Qué le respondió Jesús? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Por favor, repítalo otra vez porque este es mi tema. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Oramos, santos. Por favor, disponga su corazón, su espíritu para recibir la palabra. Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor, colocamos en tus santas manos esta palabra. Precioso Dios, habla, te lo pido a través de mi boca, que tu precioso espíritu sea usándome como un instrumento para enseñar la verdad. Precioso Espíritu, habla, y que cada palabra que lleve tú a través de mí sea inconfundible y lleve ese sello de tu glorioso Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, sigo con mi estudio sobre mi amigo Jesús. Hoy vamos a tocar un tema que he titulado La justicia divina. Dice la palabra que Jesús estaba en Galilea. Alguien dirá, ¿pero qué es Galilea? A ver, Colombia tiene departamentos, por ejemplo, Cundinamarca, Antioquia, los Santanderes, en sí, todos estos son departamentos. Jesús estaba, dígalo así para que lo entienda, en uno de estos departamentos en Israel, que era ¿qué?
Judea es un sector, una provincia gigantesca. Hay otra que se llama Judea, hay otra que se llama Perea, etc. Así que él tuvo que atravesar semejante distancia para venir a su bautismo. Y dice que cuando llegó a donde Juan, pues Juan conocía perfectamente quién era el Señor. Juan sabía cuál era su ministerio. Juan sabía que lo que tenía que venir era anunciar al Santo de Israel, al Dios de los cielos, al Señor que venía a salvar a la humanidad. Él sabía quién era Jesús. Así que cuando él ve venir a Jesús y Jesús le dice a Juan que lo bautice, pues Juan le dice: Señor, ¿cómo así que te bautice? Si tú eres santo. Mi bautismo es de arrepentimiento, de perdón de pecados. ¿Yo de qué te voy a bautizar si tú eres santo? Más bien bautízame a mí, porque si hay alguien pecador soy yo, tú no. Pero el Señor le dice: Juan, ¿no entiendes que yo he venido a este mundo a cumplir con toda justicia? Así que tienes que bautizarme. Sí, soy santo. Sí, soy 3 veces santo. Soy el Hijo del Altísimo. Soy el Mesías. Soy el ungido. Pero tienes que bautizarme, no porque sea pecador, sino porque tengo que cumplir con toda justicia. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? ¿Por qué esa frase? ¿Qué significa esa frase? Pues esa frase tiene una profundidad impresionante. Y muchos cristianos, vuelvo y le digo, leen a todo esto y pasan derecho y no entendieron nada. Ahora nos vamos a escudriñar la palabra y a entender esa frase: deja Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Amén, iglesia. Me voy con mi primer punto de mi estudio. Primer punto: el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento. Lea conmigo este pensamiento. El bautismo que Juan estaba realizando era un bautismo ¿de qué? Arrepentimiento. Lucas capítulo 3, versículo 3. Lucas 3:3. Dice la palabra, dice que Juan fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo, ayúdeme, ¿el bautismo de qué? Arrepentimiento para perdón de pecados. Pregunto a los santos que hay aquí, sin leer la Biblia, es que así aprende. ¿Qué era lo que predicaba Juan el Bautista? 1, 2 y 3. ¿Arrepentimiento de qué? De pecados. Pecados. Arrepentimiento de pecados. La gente se estaba bautizando, la gente estaba siendo metida por Juan al agua, y cuando estaba entrando al agua, sin que Juan les dijera nada, la gente empezaba a gritar: Padre, perdóname, soy un fornicario, soy un idólatra, he robado. Y la gente gritaba sus pecados. El principio de la bendición está en el arrepentimiento y la confesión de los pecados. Ahí empieza la restauración. Cuando tú dices: estoy harto de ser un fornicario, de ser un idólatra, de ser un maldiciente, de ser un borracho, vengo a liberarme de este pecado. Lea, hermano, este otro pensamiento. Juan sabía que Jesús venía a quitar el pecado de este mundo. Oiga lo que está leyendo. Juan el Bautista, él sabía que Jesús venía a quitar el pecado de este mundo. Juan sabía que Jesús era ¿qué? Santo, y no tenía pecado de que arrepentirse. Juan capítulo 1 versículo 29. Juan 1:29. Dice la palabra: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él. ¿Y qué dijo Juan de Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dijo Juan de Jesús? Repita: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace ese Cordero? Quita el pecado del mundo.
Lea este pensamiento. Juan el Bautista sabía que Jesús era santo y que si alguien necesitaba ser bautizado, era Juan y no el Señor. Mateo capítulo 3:14. Mateo 3:14. Dice la palabra que Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan no lo entendía. ¿Cómo es posible que tú vengas, si eres santo, a que yo te bautice? Y por eso él decía: yo no te puedo bautizar, bautízame a mí. Segundo punto de mi estudio: las demandas de la justicia divina. ¿Cuál es el segundo punto? Las demandas de la justicia divina. Empecemos con un pensamiento. Ante la negativa de Juan de bautizar al Señor, Jesús le dice que debe hacerlo. ¿Para qué, iglesia? Para cumplir con la justicia que Dios estaba demandando. Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Deja ahora, porque así es conveniente, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. ¿De qué justicia entonces estaba hablando el Señor? Es la pregunta que me hice para este estudio. ¿De qué estaba hablando el Señor? Pues para poderlo entender, tenemos que ir a la ley de Dios, a los 10 mandamientos que están escritos en su Biblia, en el libro del Éxodo capítulo 20. Dios dio una ley. ¿Se la entregó a quién? Yo no oigo. A Moisés. Y Moisés se la entregó al pueblo de Israel. Esa ley se resume en 10 ordenanzas. Yo sé que la ley está escrita en el Éxodo, Levítico, Deuteronomio, pero toda esa ley está resumida, digámoslo así, en Éxodo 20, versículo 1 en adelante. Y es lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, etcétera. Honrarás a padre y madre. No matarás, no hurtarás, no codiciarás. Toda esa ley se resumía en esos 10 mandamientos. Ahora, pregunto a los santos que hay aquí: ¿cree usted, hermano, que ha habido un hombre o una mujer aparte de Cristo que haya cumplido perfectamente esos 10 mandamientos? No. No ha existido ni siquiera el primero, que fue Adán y Eva. Ellos pecaron en el huerto del Edén, Génesis capítulo 3. No ha existido un ser humano que pueda cumplir la ley de Dios, las santas ordenanzas. Toda esa ley de Dios ha sido quebrantada. Toda esa ley que Dios demanda ha sido quebrantada por el hombre pecador. La misma ley de Dios demandaba lo siguiente: que si una persona cumplía toda la ley de Dios, toda, supongamos que se pudiera toda, pero de pronto fallara en un punto, con solo fallar en un punto, ya se hacía culpable de toda la ley. Así que la ley no nos servía para salvarnos, sino que la ley, todo lo contrario, nos llevaba a condenarnos, porque nadie cumplía la ley. Era imposible, porque estábamos sujetos a una carne de pecado, a una debilidad después de la caída de nuestro padre Adán y nuestra madre Eva. Así que la ley de Dios fue infringida, la ley de Dios fue quebrantada, y la ley, óyeme bien, demandaba un castigo sobre el hombre pecador. ¿Cuál era el castigo, Santa Iglesia? ¿Cuál era el castigo por haber quebrantado la ley? La muerte. La ley decía: todos los seres humanos son pecadores. Y todos los seres humanos han quebrantado la ley de Dios. Todos los seres humanos tienen que... Yo no oigo.
morir. Entonces, Dios, el Creador, Adonai, el Dios celestial, que es un Dios de tanta misericordia, planeó cómo salvar al hombre pecador y poderlo llevar al cielo sin maltratar su justicia y su santidad. ¿Cómo puede hacer un Dios 3 veces santo para llevar a un pueblo pecador al cielo sin ver afectada su justicia y su santidad? Entonces, Dios planea la obra redentora desde antes de la fundación del mundo y planea enviar a su propio Hijo, Jesucristo, para que ese Hijo muera en lugar de los hombres pecadores. Es por esa razón que Jesús le dice a Juan: bautízame, Juan, porque yo tengo que cumplir con toda justicia. Entiéndeme lo que le quiso decir. Mire, iglesia, atiéndeme. Juan le dice: Señor, yo no te puedo bautizar, tú eres santo. Y él le dice: Juan, necesito que me bautices, porque yo voy a llevar el pecado de la humanidad. Juan, bautízame, porque esto es un símbolo de lo que yo voy a hacer por la humanidad. Voy a llevar el pecado de todos ustedes, hasta el tuyo, Juan. Colócalo sobre mis hombros y luego voy a morir en la cruz. Voy a ser sepultado, pero al tercer día voy a resucitar. Cuando tú me metas al agua, Juan, estaré simbolizando mi muerte. Cuando tú me metas al agua, Juan, y yo baje al agua, estaré anticipando mi muerte y mi sepultura. Cuando yo esté en el agua, Juan, los pecados de ustedes, toda la humanidad, y el tuyo, Juan, van a quedar allá metidos, van a quedar en el sepulcro, van a quedar bajo el agua. Y cuando yo salga del agua, Juan, entonces esto será un símbolo de que vencí la muerte, de que vencí al diablo y de que vencí al pecado, y que ustedes ahora son libres, libres completamente por el poder de mi obra redentora en la cruz del Calvario. Santo de Israel, levante la mano si entendió esto. Si lo entendió, entonces ahora sí va a leer mis pensamientos. Primero, ¿qué justicia estaba Dios exigiendo o demandando? Dios estaba exigiendo, óyeme, que su santa ley, que había sido quebrantada por todos los hombres, fuese vindicada, es decir, vengada. Dios estaba exigiendo la muerte de todos los pecadores, o en su lugar la muerte de un sustituto lo suficientemente santo que muriera en lugar de todos ellos. Al morir en la cruz, óyeme, al morir en la cruz, el Señor Jesús pagó por todas las demandas que la ley de Dios exigía para poder perdonar el pecado de todos los hombres. Juan capítulo 3 y versículo 16. Juan 3:16. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, óyeme, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solo hay un camino, iglesia, para poder ir al cielo, y ese camino se llama Jesucristo. Tercer punto de mi estudio:
la justicia de Dios satisfecha. La justicia de Dios quedó satisfecha por medio de la propiciación que Cristo hizo por nosotros al morir en la cruz. Al morir en la cruz por nosotros, Jesucristo ha hecho posible que Dios pueda darnos su santa misericordia y perdón en lugar de juicio. Con su obra en la cruz, el Señor, óigame, ha colocado una base justa sobre la cual Dios puede declarar justo a todos los pecadores que creen en Él. ¿Lo entendió? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan 2, 1. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el apóstol Juan a la iglesia? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oiga lo que sigue. Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Repítalo. Diga: Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué, iglesia? Para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y oiga lo que sigue: y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Iglesia, présteme atención, porque esto es un poco teológico y quiero que lo entiendan. Propiciación. Cristo ha sido nuestra propiciación. ¿Qué significa esto? Atiéndeme. Cuando Juan el Bautista le dice a Jesús: está bien, Señor, ya entendí, tú eres santo, vas a llevar el pecado de los hombres, y este bautismo es un símbolo de tu obra. Entonces Juan mete a Jesús al agua. Cuando Jesús entra al agua, está simbolizando dos cosas. Primera, la muerte. Segundo, la sepultura. ¿Cuántos días dura allí? 3 días en los cuales se está preparando una base, una plataforma para que el trono de Dios, que antes era de juicio y de ira, sea cambiado por un trono de gracia. Preste atención, ni siquiera parpadee, respire o si no se ahoga, pero no parpadee. Entonces Jesús pasa 3 días, sale del agua, que es un símbolo de su resurrección. Pero atiéndeme, cuando Jesús resucita, algo sucede, algo pasa, y es que la plataforma que tanto la humanidad necesitaba para que el trono de gracia dejara de ser un trono de ira y de juicio, fuera cambiado por un trono de misericordia. Entonces, cuando Cristo resucita, la plataforma está lista. Recuerde que cuando Jesús murió, algo sucedió. El velo que había en el lugar santísimo se rasgó. ¿Pero de dónde se rasgó? De arriba a abajo. ¿Quién lo rasgó? Dios. Y abrió el camino. Y abrió el camino. El trono que antes era de ira, ahora era un trono de gracia. Por eso el escritor de Hebreos dice que podemos ahora acercarnos confiadamente
al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Tú ya no entras a la presencia de Dios temblando que Dios te pueda quemar como lo hizo con Nabal y Abiú en Levítico 10. Tú ya no entras temblando, tú entras como un hijo a su padre para que te bendiga y te dé lo que necesita. La base fue puesta. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Alguien entendió? Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor.